¿Sabes cómo encargar a alguien? El héroe de este episodio lo sabe. En Zaporilla, un sicario recibió una oferta de 15 millones de dólares por asesinar a la familia de un militar. En la región de Rivne, un hombre fue quemado vivo por orden de la persona más cercana a él. Y en la región de Kiev, una mujer contrató a unos atacantes para que golpearan a su exesposo. Él mismo contrató sicarios para su amada, su ex y la hija de ella. Queridos, hoy les contaré sobre asesinatos por encargo en Ucrania con 3 historias. Vamos. A finales de diciembre de 2024, una residente de Zaporilla recibió fotografías con los cuerpos de su exesposo y su hermano. Sin embargo, esto no sorprendió a la mujer, pues la víspera contrató a un asesino a sueldo para encargarse del asunto, pero no de toda la familia de su ex. Primer plan, robarles. Ese es el primer plan. De cualquier manera, eso hay que hacerlo. En segundo lugar, esto va... Primero es la tía Motia. ¿Quién? Mamá, mamita. Потому что это не было такого имени. Los tengo a todos encriptados. Hay que aterrorizarlos. Primero 2 hermanos, ¿verdad? Sí. Dispararles, ¿verdad? Torturamos a la mamá y descubrimos dónde está el dinero. Pues así de concreto, ella es muy astuta. Va a gritar que no hay nada en ningún lado, que no tenemos nada de eso, que le debemos a todo el mundo, a todo el planeta. ¿Entiendes? Eso no es verdad, porque vimos personalmente cómo se empacaba ese dinero y yo misma lo cambié. Ese dinero se fue a algún lado, ¿verdad? Está en algún lugar. Probablemente sí, lo más seguro es que sí. Eso espero. Torturamos y matamos a la mamá, ¿verdad? Sí, en cuanto ella diga dónde y qué, de inmediato la... ¡Pum! Acaban de escuchar la conversación de la organizadora del triple asesinato con el sicario que, de hecho, debía hacer todo el trabajo sucio. Como probablemente ya entendieron, fue precisamente el deseo de enriquecerse lo que llevó a la mujer de 34 años a planear el brutal asesinato de su exesposo, así como de su cuñado y su suegra. Bueno, no era su suegra, sino la suegra de ella, ya me entendieron. La cantidad que estaba en juego realmente no era poca cosa. La autora intelectual pensaba que sus antiguos familiares poseían una fortuna de 30 millones de grivnas. La mujer ofreció la mitad de ese dinero al sicario, a cambio de que, usando tortura, averiguara dónde se guardaba el dinero en efectivo y luego se deshiciera de los exfamiliares de la autora intelectual. La mujer de Zaporilla comenzó su plan tras divorciarse de su esposo, un exmilitar dado de baja de las Fuerzas Armadas de Ucrania por heridas graves en combate. La mujer encontró a un sicario con quien tuvo varias reuniones. Discutieron en detalle qué y cómo iba a suceder. En particular, la autora intelectual compartió con el asesino, a sueldo, información sobre dónde vivían su exesposo y sus familiares. También le contó sobre las rutas que suelen tomar por la ciudad y además le indicó el lugar donde las futuras víctimas podrían guardar 30 millones de grivnas. Para obtener el dinero, la autora intelectual ordenó al ejecutor simular un asalto a sus exfamiliares, en el que debía matar a 2 hermanos y luego a su madre, ex-suegra de la mujer de Zaporilla. Según el plan, tras la muerte de los familiares, la autora intelectual sería la dueña legítima del dinero y bienes de los fallecidos, ya que era madre y cuidaba de 2 hijos nacidos en su matrimonio con su exesposo. Los hijos recibirían la herencia y bienes, pero la madre los administraría hasta que fueran mayores de edad. Como adelanto, la mujer le dio al asesino a sueldo $1,600 y 8,000 grivnas. Prometió pagar la mitad de 15 millones inmediatamente después de recibir la foto, como prueba de que el encargo fue realizado. Y también aseguró que muy pronto después de eso pagaría por completo al asesino. El 21 de diciembre de 2024, el ejecutor envió a la clienta fotografías con los cuerpos de su exesposo y su hermano. La mujer, al asegurarse de que parte de su plan se había cumplido, aceptó reunirse para poder pagar. Pero en el lugar
ya la estaban esperando los agentes de la Unidad de Apoyo Operativo de la División de Seguridad Regional y el KORD. De inmediato detuvieron a la residente de Zaporilla. El plan no salió como estaba previsto. Resultó que el asesino a sueldo era en realidad un encubierto y siempre estuvo colaborando con las autoridades. Gracias a esto, fue posible organizar la operación especial y detener a la delincuente. Las fotos que ella recibió del asesino a sueldo eran falsas y preparadas antes por los servicios de inteligencia. A la detenida se le informó que está acusada de planear el asesinato de 2 o más personas por lucro y de robo con violencia. El tribunal decidió imponerle una medida cautelar en forma de prisión preventiva. Por cierto, la investigación previa al juicio sigue en curso, pero si se demuestra su culpabilidad, la mujer podría recibir hasta 15 años de prisión. Vaya cosa, y pasamos al segundo caso. El 30 de septiembre de 2012, Fedir Mansik planeaba celebrar su 50º aniversario, pero ese día no llegaron amigos con regalos, sino sicarios directamente a su departamento. Golpearon y estrangularon al cumpleañero. Luego lo llevaron al bosque y ahí le dieron 8 puñaladas. Luego, a Fiodor, que aún seguía vivo, lo rociaron con gasolina y le prendieron fuego. Esta historia en realidad comienza en 1987. Fue entonces cuando en la familia de Fiodor y Lidia Mansik nació una hija, a la que llamaron Olena. La familia vivía en Barash, región de Rivne. Fiodor trabajaba como conductor de camión en la central nuclear y su esposa Lidia en la construcción. A finales de los 80 o principios de los 90, la familia recibió un departamento de 2 habitaciones y poco después, en 1999, la pareja tuvo otra hija, Natalia. Pero la vida familiar de esta familia no fue muy feliz, digamos así. La razón fue Fedir, quien bebía mucho y recurría repetidamente a la violencia doméstica. Escuchen cómo lo cuenta su hija menor. Mamá nos sacó adelante sola. Papá siempre llegaba borracho. Golpeaba a mamá y la cortaba. Nosotros huíamos por las ventanas. Solo recuerdo peleas y borracheras de mi infancia. Él hizo que mamá se volviera adicta al vodka y aún no se cura. Al final, en el año 98, Lidia se cansó de esa vida y decidió dejar a su esposo. Después conoció a un camionero y se mudó con sus hijas a vivir con él a Odessa. Cuando Natalia, la hija menor, cumplió 9 años, su tía materna se llevó a la niña a vivir con ella. Y en ese mismo momento, la mujer obtuvo la tutela legal de la niña. Se desconoce por qué ocurrió esto con los padres de Natalia vivos. Sin embargo, considerando su relato de que Fiodor bebía mucho y le inculcó a Lidia el gusto por el alcohol, solo podemos suponer que en Odessa las hermanas tampoco la pasaron bien, y las condiciones en las que crecieron estaban lejos de ser las mejores. Quizá por eso los servicios sociales dejaron que la tía cuidara de Natalia. Olena tenía unos 14 años. Sus familiares le propusieron mudarse con su tía, pero ella se negó. Pasaron algunos años más y Olena se fue a trabajar al Líbano. Durante ese periodo, las hermanas prácticamente dejaron de comunicarse, pero en el año 2012, Olena regresó del extranjero y llegó a Barash. Por cierto, no llegó sola, sino con su hijo de 2 años, Víctor. La vida de Olena con el padre del niño no funcionó. Ella recién se divorció y decidió vivir con Fiodor, o sea, su padre. Así que, el 29 de septiembre de 2012, Fiodor celebró su 50º aniversario. Su hija menor, Natalia, y su esposo decidieron visitar a su padre. Bueno, ya saben, para felicitarlo y de paso visitar a su hermana y a su sobrino. Pero casi al llegar, queridos, la mujer se arrepintió de su decisión. Cuando entró a la casa, vio a Fiodor borracho y la invadieron recuerdos negativos de su infancia. A pesar de eso, la mujer decidió que irse a casa de inmediato no sería muy correcto. Además, quería pasar un poco de tiempo con su sobrino y su hermana. Así que, ese día, alrededor de las 8 de la noche, Fiodor, quien había estado durmiendo durante el día, se despertó y empezó a pelear con Olena. Poco después de esa pelea, llegó un grupo de amigos al hombre, compuesto por varios hombres. Natalia supuso que eran invitados de Fiodor. Poco después de su llegada, ella, junto con su esposo y su sobrino, se fue a dormir. Pero al despertar por la mañana,
ni Fiodor ni los invitados de la noche anterior estaban en la casa. Olena le dijo a su hermana que su padre se había ido a seguir bebiendo y celebrando su cumpleaños. Pero en realidad, para ese momento, el hombre ya no solo no estaba en el departamento, sino que tampoco estaba entre los vivos. 4 residentes locales contratados por Olena el día anterior lo mataron brutalmente. En los materiales del caso se dice que el motivo de este crimen fue el deseo de la mujer de heredar una parte del departamento en el que vivía junto con su padre. Olena le pagó 1000 grivnas a un conocido suyo llamado Volodymyr, precisamente para que atacara a Fiodor, lo golpeara y lo estrangulara. De hecho, eso fue lo que el hombre intentó hacer. El día del cumpleaños del padre de Olena, él junto con 4 amigos fue al departamento del cumpleañero, lo golpeó brutalmente y empezó a estrangularlo con un cable de polímero. Sin embargo, en algún momento se rompió. Por eso, el plan original de asesinato fracasó. Fedir sobrevivió, pero quedó inconsciente tras el intento de estrangulamiento. Al darse cuenta de que había testigos de más en el departamento, es decir, Natalia con su esposo y su sobrino, Olena y Volodymyr decidieron llevarse al inconsciente Fedir al bosque. Y ya ahí, por así decirlo, terminar el trabajo. A su plan involucraron a otros 3 amigos de Volodymyr, quienes esa noche llegaron con él al departamento. Por ayudarla a asesinar a su padre, Olena les prometió a los hombres un total de $4000. Después de golpearlo, el grupo envolvió al inconsciente Fedor en una sábana, lo metió en la cajuela del auto y lo llevó a un paraje cerca del pueblo de Romeiki. Ahí, primero golpearon a Fedor con un palo y luego le dieron alrededor de 8 puñaladas en la cara, el cuello y el pecho. Como mencioné, aún así el hombre seguía respirando. Los criminales intentaron otro método. Lo rociaron con gasolina y lo incendiaron. Días después, recolectores de hongos hallaron el cuerpo de Fiodor y avisaron a las autoridades. Lamentablemente, se conoce poco sobre la investigación de este caso. No se sabe cómo las autoridades encontraron a Olena y sus cómplices. Sería interesante saberlo. Sin embargo, de una forma u otra, lograron detenerlos. Durante la investigación, los implicados cambiaron varias veces sus declaraciones, culpándose entre sí. Volodymyr y 3 de sus compañeros que participaron en el crimen simplemente insistieron en que Olena también participó en el asesinato de su padre. Es decir, que no solo fue la autora intelectual. Lena tomó un cuchillo. Le levantó la cabeza y le cortó la garganta. Esto es por mi mamá, esto es por mí. Vas a arder en el infierno. Al mismo tiempo, la mujer insistía en que solo estaba parcialmente involucrada en el crimen. Estoy en estado de shock, como que yo no sabía lo que estaban haciendo, ¿me entiende? Porque estaba oscuro, no veía qué pasaba ahí, cómo ni por qué. Según el testimonio de la mujer, ella no planeaba matar a su padre y el crimen lo cometió Volodymyr por su propia voluntad, por las malas relaciones con Fiodor. Olena solo ayudó a ocultar el cadáver, ya que tenía miedo de que también la acusaran de asesinato, y no quería ir a la cárcel, pero después cambió su versión de la historia. Relató que durante años Fedir la maltrató a ella, a su hermana y a su madre. Y fue eso lo que la llevó a contratar a Volodymyr. Ella admitió que contrató a Volodymyr, pero de nuevo, según dice, no planeaba un asesinato. Solo quería que el hombre asustara y le diera una lección a su padre. Natalia, la hermana de Olena, le contó a los periodistas que, en su opinión, la mujer mató a su padre porque él la golpeaba y la maltrataba de varias maneras. Lena decía que su padre la había llevado al límite. La insultaba, arrojaba al niño y la echaba de la casa. Ella no tenía a dónde ir. Lena se arrepiente y pide perdón, pero si no lo mataba, él la mataría. Desde niña sufría golpes y moretones en la escuela. Dudo que ella haya organizado todo sola. Esos 4 hombres bebían con su padre. Pero al mismo tiempo, la hermana de Fedor, Valentina, cree que la causa del crimen no fue la violencia hacia la hija por parte de su hermano, sino solo el deseo de Olena de quedarse con la propiedad. Las sobrinas hicieron ver a su hermano como un tirano. Lo abandonaron, no lo recordaron durante 16 años, vivía aquí solo. Estaba en la bolsa de trabajo, ganaba para el pan y una botella, y de repente las hijas le cayeron encima. Lena llegó y dijo que él ya no debía vivir solo. Él no quería mudarse, así que ella contrató a 4 hombres. No solo lo mataron, lo torturaron, 8 puñaladas en el cuello y el pecho. Se lo llevaron al bosque aún con vida. Fedia recobró el sentido, suplicó que lo dejaran ir y prometió entregar el departamento.
Lo quemaron vivo, imperdonable. Ahora los 5 se echan la culpa unos a otros. Y el tribunal apoyó precisamente esta versión de los hechos. Durante las audiencias, que duraron varios años, la fiscalía logró demostrar que Olena organizó y cometió el asesinato de su padre para heredar su departamento de 2 habitaciones. Es la versión oficial. El 27 de mayo de 2014, el Tribunal de Primera Instancia declaró a todos los cómplices culpables del delito. A Olena la condenaron a 13 años de prisión y sus cómplices recibieron de 10 a 12 años. En febrero de 2019, todos los acusados presentaron una apelación. El fiscal hizo lo mismo. Fue precisamente su solicitud la que fue parcialmente satisfecha por el tribunal, que dictó una nueva sentencia en el caso. Olena cumplirá 15 años en prisión y sus 3 cómplices, 14 años cada uno. Además, todos los bienes que les pertenecen serán confiscados. Sin embargo, el último cómplice, a quien el primer tribunal le impuso una condena de 10 años, fue liberado directamente en la sala del tribunal, ya que para ese momento el hombre ya había cumplido su condena. Le contaron los días en el centro de detención preventiva, considerando cada día como 2 de condena. Savchenko, buen día. Gracias por vernos. Tenemos otra historia, la tercera. Después de divorciarse de su esposo, Nadia Golovach no quiso compartir los bienes con él. Por eso, la mujer decidió contratar a un hombre que debía convertir a su ex en una persona con discapacidad. Tengo una discapacidad y está bien, pero no debemos convertir a otros en personas con discapacidad. Así que Nadia esperaba que después de esto, el hombre ya no tuviera ni fuerzas ni posibilidades de demandarla. Pero como ven, este plan fracasó. Y pronto Oleksandr Golovach decidió devolverle el favor a Nadia de la misma manera. Él organizó un ataque criminal, como resultado del cual la mujer y su hija debían morir. En agosto de 2019, apareció en la red información sobre la desaparición de Nadia Golovach, de 53 años, y su hija, Yulia Zaykovska, de 31 años. El compañero de Nadia informó a la policía sobre la situación. Él relató que el 17 de agosto, cerca de las 20:00 horas, su amada y su hija salieron de Brovary hacia la capital. Bueno, y ya después de media hora, ambas dejaron de responder a las llamadas. Tras recibir la información, prensa de la policía publicó fotos de las mujeres en redes y pidió a quienes tuvieran datos sobre su paradero llamar al 102. Al mismo tiempo, los propios agentes de la ley comenzaron a buscar a las mujeres. Ya al día siguiente, se supo que los agentes de la ley lograron encontrar el auto de Nadia. En el auto estaban los documentos del vehículo y las pertenencias de las mujeres. Además, durante la inspección del auto, los peritos encontraron en el interior huellas dactilares y muestras biológicas de Nadia y Yulia. Como las mujeres no estaban en ningún lado, la búsqueda continuó. En ese momento, se pensaba que las mujeres podrían haber sido secuestradas debido a las grandes deudas en las que supuestamente se había metido Nadia Golovach. En Brovary, ella y su hija eran dueñas de un hotel, y algunos empresarios locales decían que la mujer pidió dinero prestado, sin saberse la cantidad, y no lo devolvió. Pero tarde en la noche, el 20 de agosto, apareció en las redes la noticia de que Nadia y Yulia estaban muertas. Según los informes de la prensa, se trató de un asesinato por encargo que organizó el exesposo de Nadia. La pareja estuvo casada durante unos 25 años y en ese tiempo lograron, acumular un buen capital. Tras el divorcio, los exenamorados pasaron mucho tiempo dividiendo sus bienes en los tribunales. Cuando el hombre se dio cuenta de que estaba a punto de perder el caso, decidió deshacerse de su exesposa y su hijastra. La vocera de la Fiscalía General de Ucrania informó que Oleksandr Golovach pagó $50,000 por la vida de Nadia y Yulia, y que los autores del crimen ya habían sido detenidos. Pero al día siguiente, el caso tomó un giro nuevo e inesperado. La policía informó que ambas mujeres están vivas. Toda la situación resultó ser una puesta en escena, cuyo objetivo era detener a los ejecutores y a los autores intelectuales. Los representantes del Servicio de Seguridad de Ucrania informaron sobre los detalles de esta historia en breve.
Los agentes del Servicio de Seguridad de Ucrania recibieron información de que un residente de Brovary, propietario de una empresa industrial y de construcción, estaba buscando a través de un intermediario a alguien que ejecutara un asesinato. Se estableció que el delincuente ordenó el asesinato de su exesposa y su hija debido a disputas legales sobre la división de bienes tras el divorcio. Según la información recibida, la expareja disputaba en los tribunales el derecho de propiedad, en particular sobre participaciones en el negocio, bienes inmuebles y muebles, incluido un avión privado. Por cometer el asesinato, el autor intelectual, junto con su tercera esposa, ofreció al ejecutor $50,000 estadounidenses. Al saber que Alexander buscaba un asesino por medio de terceros, los servicios especiales pusieron a su asesino encubierto en contacto con el intermediario. Después de eso, el Servicio de Seguridad de Ucrania organizó el asesinato falso de las mujeres. Primero anunciaron en Internet su desaparición y luego ya sobre el asesinato. Además, hicieron fotos falsas de supuestamente muertas Nadia y Yulia. El asesino le entregó estas fotos al cliente y este a su vez le pagó parcialmente. Y ya sobre esta base fue detenido por las autoridades. Además de Alexander y su intermediario, participaron otros 2 hombres en este crimen. La actual esposa de Olovak, como se sabe, ya conocía los planes de su esposo. Al final, las autoridades lograron detener a los 4 cómplices. Durante los allanamientos en la casa de Alexander, se halló parte del dinero que usaría para pagar el crimen. Olesia Orlova, vocera del Departamento de Seguridad Interna de Ucrania, contó que entre los exenamorados no es la primera vez que surgen conflictos, digamos, a muerte. Literalmente, la razón sigue siendo la misma, la división de bienes. Años antes del asesinato simulado de las mujeres, Nadia Holovac ordenó un ataque contra Alexander. La mujer simplemente no quería compartir los bienes adquiridos con él. Por eso acudió a los delincuentes con la petición de que él no tuviera ni la posibilidad ni la fuerza para demandarla, que lo dejaran discapacitado. En una entrevista anterior, Alexander Golovach afirmaba que Nadia planeaba no solo golpearlo, sino también matarlo. Por la golpiza acordaron $3,000, bueno, hasta donde yo sé, y por el asesinato $10,000. Muy barato, así que si no hubiera escatimado en dinero ya no estaríamos hablando. Evidentemente, Alexander, digamos, se inspiró en las acciones de Nadia y decidió pagarle con la misma moneda, solo que de un valor un poco más alto. Pero para ser justos, vale la pena señalar que el hombre mismo también intentó dañar a Nadia en varias ocasiones antes. Por ejemplo, una vez intentó demoler el complejo con vapor ligero que administraba la mujer usando una excavadora. Antes de ordenar su asesinato, incendió el auto de la mujer 3 veces. Sobre la sentencia, hasta ahora los medios desconocen si ya hay sentencia en este caso. Todo lo que se pudo encontrar es un informe del año 2019, en el que se afirmaba que el autor intelectual y los implicados en este crimen podrían enfrentar cadena perpetua. Y a ustedes les puede esperar un buen ánimo, porque eso es lo que les deseo, así como salud y felicidad en general, y que siempre estén seguros, completos y sanos.